¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti no eres tú? Que hay una voz, un pensamiento, un impulso que te arrastra hacia donde no quieres ir, y por más que luchas, ¿no logras liberarte? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te devuelve la mirada? No estás solo. Lo que sientes tiene nombre. Y lo que necesitas tiene respuesta. Pero esa respuesta no vino de un filósofo, ni de un médico, ni de un consejero. Vino de una orilla lodosa, al amanecer, en una tierra olvidada llamada Gadara. Y lo que ocurrió allí aquella mañana cambió para siempre la comprensión del mundo invisible que nos rodea. Quédate. Porque esta historia no es solo de un hombre en la antigüedad. Es tu historia. Es la historia de todo ser humano que ha sentido que algo más grande que sí mismo lo consume por dentro. El lago de Genesaret dormía bajo una oscuridad espesa aquella noche. No había luna. Solo el sonido del agua golpeando suavemente contra los costados de la barca, y el viento del norte que traía consigo el olor a tierra mojada y piedra fría. Jesús estaba sentado en la popa, los ojos cerrados, la respiración profunda. Los discípulos remaban en silencio. Habían cruzado ese lago muchas veces, pero aquella travesía tenía algo diferente. Algo en el aire. Algo que ninguno de ellos sabía nombrar todavía. Pedro miraba el horizonte oscuro con ese instinto que solo desarrollan los hombres que han pasado años sobre el agua. Conocía cada capricho del lago, cada cambio de viento, cada señal de tormenta. Pero lo que sentía aquella noche no venía del cielo ni del agua. Venía de dentro. Una presión en el pecho. Una sensación de que estaban avanzando hacia algo que iba más allá de la otra orilla. Nadie habló durante horas. Y entonces, cuando la proa rozó la arena oscura de la orilla de los Gadarenos, y los hombres saltaron al agua fría para jalar la barca hacia tierra, algo rompió el silencio de aquella noche como un trueno sin relámpago. Un grito. Un aullido que no parecía humano. Que venía de las colinas. Que rebotaba entre las tumbas talladas en la roca. Un sonido que hizo que los discípulos se paralizaran, con el agua hasta las rodillas, mirándose unos a otros con los ojos abiertos de par en par. Piénsalo por un momento. Estás en la oscuridad total. Has cruzado un lago en silencio. Y de repente, desde las sombras de los sepulcros, escuchas un grito que no pertenece a este mundo. ¿Qué haría tu cuerpo? ¿Qué haría tu corazón? Pero Jesús no retrocedió. Se quedó parado en la orilla mojada, mirando hacia las tinieblas de las colinas, con una calma que ningún ser humano podría fabricar. Una calma que no era indiferencia, sino autoridad. La misma autoridad con la que había calmado el viento aquella noche anterior cuando la tormenta amenazó con hundir la barca. La misma autoridad que habitaba en él desde antes de que existiera el tiempo. Y de entre los sepulcros bajó corriendo hacia él. Era un hombre. O lo que quedaba de uno. Su nombre nadie lo recordaba ya. Hacía demasiado tiempo que las cadenas lo habían reemplazado. Hacía demasiado tiempo que los gritos habían sustituido a su voz. La gente del lugar había aprendido a no pronunciar su nombre porque pronunciarlo significaba recordar que alguna vez había sido alguien. Un hijo. Un vecino. Un ser humano con historia, con sueños, con una madre que lo había amado. Ahora vivía entre los muertos. En las cavernas talladas en la roca donde se depositaban los cuerpos. Sin ropa. Sin hogar. Sin identidad. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, algunas antiguas y ya cerradas, otras recientes y todavía abiertas. Se las había hecho él mismo. En los momentos en que la oscuridad que lo habitaba lo empujaba contra las piedras, contra los bordes afilados de la roca. Y él no podía evitarlo. No podía parar. Porque lo que vivía dentro de él era más fuerte que su voluntad. Los hombres del pueblo lo habían intentado todo.
Cuerdas. Cadenas de hierro. Lo habían atado de pies y manos con lo más grueso que tenían. Y él las había roto. Sin esfuerzo. Con una fuerza que no era suya. Una fuerza que asustaba, porque venía de algo que nadie podía ver ni tocar ni comprender. Así que simplemente lo habían dejado. Lo habían exiliado a los sepulcros. Al lugar de los muertos. Como si al apartarlo de los vivos hubieran resuelto el problema. Como si esconder el dolor fuera lo mismo que sanarlo. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros también? ¿Cuántas veces apartamos lo que nos duele hacia los bordes de nuestra vida, lo encerramos en las cavernas de nuestro corazón, esperando que si no lo miramos, desaparezca? Pero el dolor que no se enfrenta no desaparece. Se instala. Se profundiza. Y con el tiempo, deja de ser algo que sentimos y se convierte en algo que somos. Ese hombre había llegado a ese punto. Ya no sabía dónde terminaba él y dónde comenzaba lo que lo poseía. Ya no había línea. Ya no había frontera. Era como si su identidad original hubiera sido devorada por capas y capas de oscuridad, hasta que lo que quedaba era apenas una sombra de lo que alguna vez había sido. Y sin embargo, corrió hacia Jesús. Detente un instante aquí. Porque este detalle lo cambia todo. Este hombre, poseído por una legión de demonios, que rompía cadenas con sus manos, que vivía aterrizando a los muertos, que se cortaba a sí mismo con piedras en la noche, este hombre corrió hacia Jesús. No huyó. No atacó. Corrió hacia él y se postró a sus pies. ¿Por qué? Porque incluso debajo de todas las capas de oscuridad, incluso sepultada bajo el peso de lo que lo habitaba, había una parte de aquel hombre que todavía reconocía la luz. Hay algo en el alma humana que no puede ser completamente destruido. Algo que, por más profundo que esté el pozo, por más oscura que sea la noche, sigue mirando hacia arriba. Sigue teniendo hambre de libertad. Sigue reconociendo, aunque sea en un susurro, que fue hecho para algo diferente. Esa parte de él corrió hacia Jesús. Y esa parte es la misma que hay en ti. Cuando cayó postrado ante él, de su boca salió una voz. Pero no era su voz. Era algo más. Algo múltiple, algo antiguo, algo que reconocía perfectamente a quien tenía delante y que estaba aterrado. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Escucha esas palabras con cuidado. Porque dicen mucho más de lo que parece a primera vista. Lo que habitaba en aquel hombre reconoció a Jesús antes de que él dijera una sola palabra. Lo llamó Hijo del Dios Altísimo. No lo llamó maestro, ni profeta, ni rabino. Lo llamó por lo que era. Y le suplicó. Le rogó. Le pidió misericordia. Lo que no tiene misericordia suplicó misericordia. Lo que siembra terror tuvo terror. Lo que destruye se encontró frente al único que puede destruirlo a él. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y la respuesta llegó con una honestidad aterradora. Me llamo Legión, porque somos muchos. Legión. Una palabra romana. Una palabra de guerra. Una legión romana era entre 3.000 y 6.000 soldados. Era el símbolo del poder, de la ocupación, de la fuerza que aplasta. Y esa palabra, puesta en boca de lo que habitaba a ese hombre, nos dice algo que necesitamos entender: el enemigo no viene solo. Viene en masa. Viene organizado. Viene con estrategia. No es una incomodidad. No es una mala racha. Es una ocupación. Y el alma de ese hombre había sido ocupada. Pero aquí está la clave. Aquí está lo que la narrativa bíblica nos revela con una claridad que hace temblar, lo que se llamó a sí mismo Legión, lo que rompía cadenas de hierro, lo que hacía retroceder a los hombres más valientes del pueblo.
Ese ejército de oscuridad que habitaba en aquel hombre se postró a los pies de Jesús y le suplicó. No lo desafió. No peleó. No intentó escapar. Suplicó. Porque en la jerarquía del universo espiritual hay una autoridad que está por encima de toda autoridad. Hay un nombre que hace doblar toda rodilla. No metafóricamente. Literalmente. Lo que vino a destruir al hombre se postró ante el que vino a salvarlo. Y en ese momento, en esa orilla oscura, al amanecer, frente al lago de Genesaret, se reveló algo que el mundo moderno ha olvidado: la batalla real no ocurre en los parlamentos ni en los mercados ni en los campos de guerra. La batalla real es invisible. Ocurre en el alma de cada ser humano. Y hay fuerzas que quieren ocupar ese territorio. Fuerzas que saben exactamente cómo hacerlo. Que conocen tus debilidades mejor de lo que tú las conoces. Que saben qué pensamientos plantarte a las 3 de la madrugada cuando no puedes dormir. Que saben qué heridas abrir, qué miedos activar, qué mentiras hacerte creer. Pero también hay una autoridad que puede desalojarlas. Una sola voz. Un solo nombre. Y mientras Jesús estaba parado en aquella orilla, no necesitó prepararse. No necesitó hacer un ritual. No necesitó consultar a nadie ni reunir fuerzas. Simplemente habló. Con la misma naturalidad con la que un rey habla a sus súbditos. Con la misma certeza con la que el sol sale cada mañana. Y lo que habitaba en aquel hombre sabía que no había negociación posible. Solo una última súplica. Cerca de allí había una gran piara de cerdos pastando en la ladera del cerro. Lo que llamaba a sí mismo Legión suplicó no ser enviado fuera de aquella región. Pidió entrar en los cerdos. Y Jesús se los permitió. En un instante, 2000 cerdos se lanzaron al precipicio y se ahogaron en el lago. Los porqueros huyeron. Corrieron al pueblo. Contaron lo que habían visto. Y la gente salió. Salió a ver. Y lo que encontraron los dejó sin palabras. El hombre que había aterrorizado la región durante años, el hombre que rompía cadenas, que gritaba en la noche, que vía entre los muertos cortándose las carnes, estaba sentado. Vestido. En su sano juicio. A los pies de Jesús. Vestido. En su sano juicio. 3 palabras que en ese contexto son las más poderosas del universo. Porque la ropa no es solo tela. Es identidad. Es dignidad. Es la declaración de que eres alguien. Que tienes valor. Que mereces cubrirte, cuidarte, protegerte. Y la cordura no es solo un estado mental. Es la recuperación del yo. Es volver a ser el que fuiste antes de que la oscuridad te robara. Es recordar tu nombre. Es reconocerte en el espejo. Sentado. Vestido. En su sano juicio. Así es como Jesús devuelve al hombre. No a medias. No parcialmente. Completo. Restaurado. Con identidad. Con dignidad. Con cordura. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Tuvieron miedo. Y le rogaron a Jesús que se fuera de sus costas. Y aquí hay algo que duele más de lo que parece. Aquí hay una de las realidades más oscuras de la condición humana. El pueblo vio la transformación. Vio al hombre que conocían convertido en alguien nuevo. Vio el milagro con sus propios ojos. Y tuvo miedo. No del mal que había sido expulsado, sino del bien que acababa de ocurrir. ¿Por qué? Porque el milagro costó 2000 cerdos. Porque la libertad de un hombre tuvo un precio económico. Y prefirieron el precio de su esclavitud a la incomodidad de su libertad. Esto no es solo una historia del siglo I. Esto ocurre hoy. Ocurre en familias donde alguien empieza a cambiar y los demás lo reciben con desconfianza.
Ocurre en comunidades donde la transformación de una persona amenaza el sistema de lo que siempre ha sido. Ocurre dentro de nosotros mismos cuando el cambio nos da más miedo que seguir igual. Hay algo en el ser humano que prefiere el caos conocido al orden desconocido. Que prefiere la cadena familiar a la libertad incierta. Que cuando ve a Jesús hacer lo imposible, en lugar de correr hacia él, le pide que se vaya. Porque si se queda, tendrá que cambiar. Tendrá que dejar los cerdos. Tendrá que aceptar que no es la economía lo más importante. Tendrá que reconocer que hay algo más grande que el dinero, más valioso que el negocio, más urgente que las pérdidas materiales. Y eso es demasiado para algunos corazones. Jesús subió de nuevo a la barca. Y el hombre libre, el que había sido legión, el que había vivido entre los muertos, corrió hacia la orilla. Le rogó que lo dejara ir con él. Y esta petición, tan humana, tan comprensible, encierra toda la gratitud que puede caber en un alma restaurada. Quería quedarse cerca de quien lo había librado. Quería no alejarse nunca de esa presencia que lo había devuelto a sí mismo. Pero Jesús le dijo que no, y lo que le dijo en cambio es una de las misiones más poderosas que se registran en los evangelios. No le dijo que estudiara teología. No le dijo que se uniera al grupo de discípulos. No le dijo que ayunara ni que orara durante 40 días. Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa. No a Jerusalén. No al templo. No a los grandes centros religiosos. A tu casa. Al lugar donde te conocen. Al lugar donde saben quién eras. Al lugar donde tu historia es conocida. Donde no puedes fingir ser lo que no eres. Donde la transformación no tiene excusas ni artificios. A tu casa. Porque el testimonio más poderoso no es el que se da ante multitudes desconocidas. Es el que se da ante los que te vieron caer. Ante los que recordaban tus gritos en la noche. Ante los que habían perdido la esperanza de verte libre. Ante los que cerraron la puerta de su corazón hacia ti porque ya no sabían qué hacer contigo. Llegar a esa puerta. Tocarla. Y cuando abran, mostrarles en tu cara, en tu postura, en tus ojos, en tu voz, lo que Dios puede hacer. Eso es el testimonio. Y el hombre fue. Y comenzó a publicar en Decápolis, que eran 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Un hombre. Una historia. 10 ciudades. No hay ningún ejército de marketing capaz de hacer eso. No hay ninguna campaña publicitaria con ese poder. Solo un hombre que fue al infierno y volvió, y que tuvo el valor de contarlo. Ahora quiero hablar directamente contigo. Porque esta historia no terminó en las orillas del lago de Genesaret. Esta historia continúa. Está continuando ahora mismo en millones de vidas en todo el mundo. Y muy posiblemente en la tuya. Quizás no estás viviendo entre sepulcros. Quizás no rompes cadenas de hierro. Pero quizás hay algo dentro de ti que sientes que no eres tú. Un pensamiento que regresa una y otra vez aunque lo intentas detener. Una conducta que repites aunque prometiste no volver a hacerlo. Un miedo que te paraliza en los momentos más importantes. Una voz interior que te dice que no vales, que no puedes, que nunca cambiarás, que estás demasiado roto para ser restaurado. Esa no es tu voz. Eso es lo que la oscuridad hace. Planta sus palabras tan profundo dentro de ti que empiezan a sonar como tus propios pensamientos. Te habla con tu propia voz. Te convence de que eso que sientes es lo que eres. Te dice que esta es tu identidad, que así naciste, que así morirás. Pero Jesús cruzó el lago a la oscuridad, en una noche sin luna, hacia una tierra llena de tumbas, para encontrarse con un solo hombre que nadie más quería tocar.
No para hacerle una conferencia. No para darle una lista de consejos. Sino para pronunciar una sola palabra de autoridad y devolvérselo a sí mismo. Y ese mismo Jesús conoce tu nombre. Conoce tu historia. Conoce las cadenas que has roto y las que te han vencido. Conoce los años que llevas viviendo entre los muertos, en ese lugar que no es hogar pero que ya aprendiste a llamar hogar porque no conoces otro. Y viene. Cruza el lago. Llega a tu orilla. La pregunta no es si él puede. La pregunta es si vas a correr hacia él o si vas a pedirle que se vaya. Hay una decisión que nadie puede tomar por ti. Una sola. La de abrir la puerta de tu corazón al único que tiene autoridad sobre lo que te tiene preso. No la autoridad de los que gritan más fuerte. No la autoridad de los que amenazan más. La autoridad del que creó el alma y conoce cada rincón de ella. La autoridad del que puede mirar a una legión entera a los ojos y decirle, sal. Y obedecen. Piensa por un momento en lo que estás cargando hoy. No lo que muestras al mundo. Lo que cargas de verdad. En silencio. En la oscuridad de la noche cuando el mundo está dormido y tú no puedes estarlo. Ese peso que has aprendido a disimular pero que nunca se va del todo. Esa herida que crees que ya debería haber cicatrizado pero que sigue sangrando en los momentos más inesperados. ¿Qué sería tu vida si eso ya no estuviera? ¿Cómo sería tu mañana si pudieras levantarte sin ese peso? ¿Cómo sería tu relación con las personas que amas si lo que te destruye por dentro dejara de destruirlos a ellos también? No te estoy haciendo preguntas retóricas. Te estoy invitando a imaginar lo que Dios ya imaginó para ti antes de que nacieras. Te estoy mostrando que el hombre de Gadara no fue una excepción. Fue un ejemplo. Un ejemplo de lo que Dios hace cuando se le permite entrar a los lugares donde nadie más quiere ir. Hay algo más en esta historia que necesitas ver. Algo que se esconde en el detalle más pequeño y que contiene una verdad enorme. Cuando la gente del pueblo llegó y vio al hombre sentado, vestido, en su sano juicio, la Biblia dice que tuvieron miedo. Pero en ningún lugar dice que el hombre tuviera miedo. El que debería estar más alterado era él. El que acababa de experimentar la expulsión de una legión de espíritus, el que acababa de pasar por la sacudida espiritual más violenta imaginable, era él. Y sin embargo, estaba sentado. En paz. A los pies de Jesús. La presencia de Jesús no solo expulsa lo que te destruye. Instala algo en su lugar. Instala una paz que no se puede fabricar. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que se sienta en la orilla del lago después de haber cruzado el infierno y que no necesita explicar nada porque todo está bien. Todo está completo. Todo está en orden. Pablo lo describió siglos después en una carta escrita desde la cárcel, de todas las ironías posibles, como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no viene de que todo esté bien afuera. Viene de que algo fue resuelto adentro. Y una vez que eso ocurre, lo de afuera deja de tener el poder que tenía. Hay personas que hoy están buscando esa paz en los lugares equivocados. En la aprobación de los demás. En el éxito profesional. En relaciones que llenan temporalmente el vacío pero que no pueden tocar el fondo de lo que realmente duele. En el ruido constante que evita el silencio, porque en el silencio aparece lo que no queremos enfrentar. Pero la paz que buscas no está en ninguno de esos lugares. Está en la misma presencia que hizo que un hombre que rompía cadenas se sentara tranquilo en una orilla al amanecer, mirando el lago, sin necesitar nada más. Quiero que pienses en el nombre que usó la Legión para identificarse. Me llamo Legión, porque somos muchos. Hay una estrategia en esa multiplicidad. El enemigo del alma no trabaja con una sola mentira. Trabaja con un sistema de mentiras que se refuerzan entre sí. Una mentira dice que no vales.
Otra dice que no cambiarás. Otra dice que Dios no te escucha. Otra dice que lo que sientes es la realidad definitiva. Otra dice que ya es demasiado tarde. Otra dice que eres diferente a los demás, que lo que funciona para otros no funcionará para ti. Otra dice que tienes demasiadas fallas como para ser restaurado. Y todas juntas forman una narrativa. Una narrativa que se instala tan profundo que empieza a sonar como verdad. Pero ninguna de esas voces es legión la que define tu identidad. Ninguna de esas voces tiene autoridad sobre tu alma. Ninguna de esas voces puede resistir una sola palabra pronunciada por el mismo que pronunció las palabras que trajeron el universo a la existencia. Y esa palabra quiere pronunciarse sobre ti. Hoy. En este momento. Pero requiere algo de tu parte. No mérito. No perfección. No haber resuelto todo antes de acercarte. Solo lo que hizo el hombre de Gadara. Correr. Postrado. Desesperado si es necesario. Sin argumentos preparados. Sin vocabulario religioso correcto. Sin saber exactamente qué decir. Solo correr hacia la única orilla donde la libertad es posible. La historia de Gadara también nos revela algo sobre los cerdos. Y sé que parece un detalle secundario, pero no lo es. Los cerdos fueron el precio de la libertad de un hombre. Y las personas del pueblo prefirieron lamentar los cerdos que celebrar al hombre. Pusieron el precio económico por encima del valor humano. Pusieron su pérdida material por encima de la ganancia espiritual de alguien que había estado en el infierno durante años. Esto nos confronta con una pregunta que cada uno de nosotros debe responder en algún momento de la vida: ¿qué tiene más valor para mí? ¿Los cerdos o el hombre? ¿Las posesiones o las personas? ¿La comodidad o la transformación? ¿El status quo o la libertad real? Porque Jesús viene a hacer milagros. Pero los milagros cuestan. No te cuestan a ti en términos de merecer. Te cuestan en términos de dejar ir. Dejar ir el control. Dejar ir la narrativa que has construido sobre quién eres y por qué estás así. Dejar ir los cerdos. Los sistemas que conoces aunque te estén destruyendo. Las formas de vivir que ya no te sirven pero que al menos son familiares. Y a veces, cuando Jesús hace eso, cuando toma los cerdos y los lanza al lago para liberar al hombre, hay una parte de nosotros que siente la pérdida antes de sentir la ganancia. Hay una parte de nosotros que está de luto por lo que se fue antes de celebrar lo que llegó. Esa es la transición. Ese es el momento más difícil. Cuando todavía no estás del otro lado pero ya dejaste el de acá. Cuando ya no eres quien eras pero todavía no terminas de descubrir quién eres ahora. Cuando los cerdos ya no están y el hombre libre está ahí pero aún necesita aprender a vivir sin cadenas. Porque aprender a vivir sin cadenas también lleva tiempo. El hombre de Gadara llevaba años encadenado. Había desarrollado toda una forma de existir dentro de esa prisión. Y de repente estaba libre. Esa libertad es un regalo. Pero también es un territorio nuevo que hay que aprender a habitar. Y Jesús lo sabe. Por eso le dijo: vete a tu casa. No te mandes a hacer grandes cosas todavía. No intentes conquistar el mundo esta tarde. Ve a lo que conoces. A los tuyos. A lo pequeño. Y desde allí, cuenta lo que pasó. La fidelidad en lo pequeño es el entrenamiento para lo grande. El testimonio en casa es la preparación para las 10 ciudades. El hombre que primero fue fiel en hablar con su familia terminó proclamando en toda la Decápolis. Pero empezó en casa. ¿Cuál es tu casa hoy? ¿Cuál es el lugar pequeño donde tu transformación puede ser testimonio? Tal vez es una conversación con alguien que crees que no va a entender. Tal vez es reconocer delante de alguien que antes eras de una manera y ahora eres diferente.
Tal vez es dejar de esconder lo que Dios ha hecho en ti porque temes el juicio o la incredulidad de los demás. El hombre de Gadara no tenía garantías de que lo creerían. De hecho, muchos probablemente pensaron que estaba loco o que era un impostor. Lo habían conocido viviendo entre tumbas. Lo habían visto romper cadenas. ¿Quién iba a creer que ese mismo hombre ahora estaba sentado, vestido, hablando con calma sobre un maestro Galileo? Pero fue de todas formas. Y todos se maravillaron. La fe que actúa en ausencia de garantías es la fe más poderosa. No la fe que espera a que todos estén convencidos antes de moverse. No la fe que requiere condiciones perfectas antes de hablar. La fe que va aunque tiemble. Que testifica aunque no sepa exactamente cómo explicarlo. Que dice, no entiendo todo lo que pasó, pero sí sé que antes era de una manera y ahora soy de otra. Y eso no puede ser producto de mi propia voluntad, porque mi voluntad no pudo librarse sola durante todos esos años. Eso es testimonio. Y tiene un poder que no se puede medir. Ahora permíteme hablarte de las orillas. Porque en esta historia hay dos orillas y ambas importan. La primera orilla es donde los discípulos embarcan. Es el lugar conocido. El lado del lago donde está la comunidad, el templo, la sinagoga, los milagros que la gente quiere ver. Es el lado cómodo. El lado donde Jesús ya es bienvenido. La segunda orilla es Gadara. El lado de los gentiles. El lado de los impuros. El lado donde están los cerdos y los sepulcros y los endemoniados. El lado al que ningún rabino se molestaría en cruzar porque no vale la pena. Porque son paganos. Porque están fuera del pacto. Porque sus vidas son demasiado complicadas y demasiado oscuras para merecer una visita. Y Jesús cruzó. De noche. Sin que nadie se lo pidiera. Sin que el hombre de Gadara pudiera siquiera pedirlo, porque el hombre de Gadara no era capaz de pedir nada en ese estado. Jesús cruzó porque sabía que había alguien al otro lado que lo necesitaba. Que no había nadie más que fuera. Que si él no iba, nadie iría. ¿Cuál es tu Gadara? No el lugar geográfico. El lugar de tu alma. El lado de ti mismo al que nadie va porque es demasiado oscuro, demasiado complicado, demasiado vergonzoso, demasiado doloroso. El rincón que has sellado porque crees que si Dios lo viera, retrocedería. Él ya lo vio. Cruzó el lago de noche para llegar hasta allí. Y no retrocedió. Llegó. Y preguntó, ¿cómo te llamas? No para diagnosticarte. No para clasificarte. Para encontrarte donde estás. Para hacerte saber que antes de que hables, antes de que expliques, antes de que justifiques, ya estás en presencia de quien puede cambiarlo todo. Y en esa pregunta, ¿cómo te llamas? Hay una invitación que va más allá de las palabras. Es la invitación a ser conocido. Realmente conocido. No la versión que presentas al mundo. No la versión que muestras en tus redes sociales o en la iglesia o en el trabajo. Tú. El de verdad. El que llora solo a medianoche. El que tiene miedo de que si la gente supiera quién eres realmente, te rechazaría. El que lleva años fingiendo que todo está bien cuando por dentro hay una guerra que nunca termina. Ese tú. Jesús pregunta por ese tú. Y cuando respondas, no te juzgará. No retrocederá. No cambiará el tema ni te dará una lista de versículos para que lo resuelvas tú solo. Hablará. Con autoridad. Con la autoridad que pone en fuga a los ejércitos del mal y devuelve al hombre a sí mismo. Quiero que consideres algo antes de que terminemos. Algo que quizás nunca nadie te ha dicho de esta manera. El hombre de Gadara fue el primero en recibir una orden de misión en los evangelios. Antes de los 12 discípulos en Mateo 28. Antes del gran mandamiento final.
Este hombre, este que había sido considerado subhumano, este que vivía entre los muertos, este que nadie quería tocar, fue el primero en recibir de Jesús una comisión personal y directa. Ve y cuenta. No fue a los fariseos. No fue a los sumos sacerdotes. No fue a los eruditos de la ley. Fue a un hombre desnudo entre las tumbas. Y lo vistió. Y lo envió. Esto nos dice algo sobre cómo Dios elige a sus mensajeros. No elige a los que ya están impecables. No elige a los que nunca cayeron. No elige a los que tienen el currículum espiritual más largo. Elige a los que tienen la historia más poderosa. A los que fueron al fondo y volvieron. A los que pueden pararse delante de alguien que está en el infierno y decir, yo también estuve allí. Y mira dónde estoy ahora. Ese testimonio no lo tiene el que nunca sufrió. No lo tiene el que nunca fue a los sepulcros. Lo tiene el que fue liberado. Lo tiene el que conoce el peso de las cadenas y también conoce el peso de la gracia que las rompió. Tu historia, por oscura que haya sido o que sea, no te descalifica. Te prepara. Si hoy estás en las cadenas, esta historia es para ti. Si hoy ya estás del otro lado y llevas tiempo sin contar lo que Dios hizo en ti, esta historia también es para ti. Si hoy eres de los del pueblo que vio el milagro y tuvo miedo y le pidió a Jesús que se fuera porque la transformación tenía un costo demasiado alto, esta historia también es para ti. Somos todos alguno de los personajes de esta historia en algún momento de la vida. Y Jesús sigue cruzando el lago. Sigue llegando a las orillas oscuras. Sigue preguntando cómo te llamas. Sigue hablando con autoridad. Sigue devolviendo al hombre a sí mismo. La pregunta es la misma que tenían los habitantes de Gadara. La misma que tuvo el hombre que corrió hacia él. ¿Vas a correr hacia él o le vas a pedir que se vaya? Hay una diferencia entre conocer esta historia y dejar que esta historia te cambie. Puedes escucharla, emocionarte, y mañana seguir exactamente igual. O puedes hacer algo que quizás nunca has hecho con esta historia, internalizarla. Llevarla contigo. Dejar que te haga las preguntas que necesita hacerte. ¿Qué legión hay en mi vida? ¿Qué es lo que habla con mi voz pero no soy yo? ¿Qué cadenas sigo usando aunque ya no sean de hierro? ¿A qué Gadara en mi corazón le he dicho a Jesús que no venga porque tengo miedo de lo que va a costar la limpieza? ¿Qué cerdos estoy protegiendo que impiden que alguien sea libre? Y la más importante de todas, ¿a quién tengo que ir a contar lo que Dios ha hecho conmigo? Porque si eres honesto, si hay algo de esta historia que resuena en ti, si hay algún espejo en estos personajes que te muestra algo que llevas tiempo negando, entonces ya sabes la respuesta. Ya sabes a quién va dirigida esta historia. Va dirigida a ti. No a los que ya tienen todo resuelto. A ti. Con tu historia específica. Con tu nombre. Con tu legión. Con tu orilla oscura. Con tu madrugada de insomnio. Con tus cicatrices visibles e invisibles. Con todo lo que eres y todo lo que fuiste. Jesús llegó a Gadara a la oscuridad, sin luna, sin aviso previo, sin que nadie lo invitara, porque sabía que había alguien que necesitaba ser encontrado. Y llegó hasta aquí, hasta este momento, hasta esta historia, hasta estas palabras, porque sabe que hay alguien que necesita escucharlas. Eres tú. Y si en este momento sientes algo que no puedes explicar del todo, algo que se mueve en el pecho, algo que hace que los ojos se pongan húmedos aunque no quieras, algo que hace que estas palabras se sientan más personales de lo que deberían ser, no lo racionalices. No lo apagues. No te digas que es solo emoción. Puede ser el inicio de tu cruce hacia la orilla. Puede ser Jesús, llegando a Gadara.
Si estás listo para dejar de vivir entre los muertos, si estás cansado del peso de las cadenas que llevas, si hay algo en ti que todavía recuerda para que fuiste creado aunque hace mucho que no lo sientes, entonces haz lo que hizo el hombre. Corre. No importa cómo llegues. No importa si llegas bien vestido o hecho añicos. No importa si tienes las palabras correctas o si lo único que puedes hacer es caer de rodillas y decir, aquí estoy. Así estoy. Y necesito que esto cambie. Eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Y si quieres orar, si quieres usar palabras para abrir esa puerta, puedes repetir esto desde el fondo de lo que eres. Señor Jesús, tú que cruzaste el lago en la oscuridad para llegar a un solo hombre, cruza ahora hasta donde yo estoy. Yo no sé poner nombre a todo lo que me tiene atado. No sé explicar todo lo que llevo. Pero tú sí lo sabes. Tú ves lo que nadie más ve. Tú vas a donde nadie más va. Ven a mi Gadara. Habla con tu autoridad sobre lo que me tiene preso. Devuélveme a mí mismo. Vísteme con la dignidad que me quitaron o que yo mismo tiré. Restáurame el nombre. Restáurame el juicio. Devuélveme la paz que no puedo encontrar en ningún otro lugar. Y cuando lo hayas hecho, dame el valor de ir a mi casa y contar lo que tú hiciste. Que mi historia sea testimonio. Que mi liberación sea semilla. Que lo que tú haces conmigo alcance a otros que también están entre los muertos esperando que alguien llegue. Que ese alguien sea yo. Que el que fui rescatado se convierta en el que rescata. Así como tú lo hiciste conmigo. Amén. Si esta historia tocó algo en ti, no lo dejes pasar. Comparte esto con alguien que lo necesita. Con alguien que está en su propia orilla oscura. Con alguien que lleva tiempo entre los sepulcros y ya no sabe cómo salir. Tu acción de compartir puede ser el cruce del lago para alguien más. Y si quieres dejar algo en los comentarios, escribe la palabra libre. Solo esa. Como declaración. Como acto de fe. Como el primer paso de un hombre que corrió hacia Jesús en la oscuridad y llegó a la orilla del otro lado vestido, sentado, en su sano juicio. Libre.